en el don de la vida. Dios es el dador de la vida. Dios nos creó para que fuéramos felices. Que fuéramos felices. Pero el hombre, al pecar, quedó enemistado de toda felicidad con Dios. Pero por eso, hoy en el Evangelio que vamos a escuchar, vamos a ver cómo Dios sigue mostrando su amor y quiere liberar al hombre que está oprimido por el mismo demonio, porque el demonio le paga mal a quien bien le sirve. Y por eso vamos a ver en el texto que Él ha mandado a su Hijo para liberar a los que estaban cautivos, a los que estaban oprimidos, a los que estaban siendo atormentados por el demonio. Hoy vamos a ver un milagro donde Jesús les va a decir a los discípulos que para poder expulsar este demonio de este muchacho, solo se puede hacer con la fuerza de la oración, el ayuno y una fe firme en Dios. El evangelio de este día está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículos 14 al 29. San Marcos 9, 14 al 29. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu y no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciendo echar espumarajo. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso, si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió del espíritu del muchacho. Se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonio no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos,
Ya vimos el poder y la fuerza de la oración que Jesús lo explica en el Evangelio. Pero también pidamos la fe que nos hace falta para ver realizada la obra de Dios. Porque la incredulidad muchas veces de nuestros corazones impide ver la gloria de Dios. Impide ver la liberación del hombre. Impide ver al hombre ser libre. Y hoy, en esta oración, pidamos el discernimiento al Señor, la sabiduría para poder entender lo que el Señor quiere decirnos en la palabra que da vida. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Has que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este espacio de la meditación de la palabra que da vida. Y hoy vemos un acontecimiento fuerte, pero a la vez de mucho aprendizaje para nosotros, los que servimos, pero también para los que somos padres de familia. Para los que en algún momento algún hijo pueda estar poseído por algún vicio, poseído por alguna droga, poseído por alguna depresión, poseído por algún pensamiento de suicidio. Debemos de pensar como padres de familia que nos hace falta la fe, pero a la vez acudir a Jesús con ese propósito de que sabemos que Jesús tiene el poder para hacer el milagro, la liberación de nuestro hijo o hija que pueda estar pasando muchas dificultades. Hoy en el texto que leemos nos narra primero, centrémonos en Jesús. ¿Dónde estaba Jesús antes de hacer este milagro? Pongamos atención porque el texto es demasiado largo y vamos nomás a, como quien dice, a poder enfocarnos en los puntos donde más nosotros podamos traerlo a nuestra vida el mensaje. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Dice que en aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó a un sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Estamos viendo a Jesús de a dónde estaba bajando. Jesús estaba orando en el monte. El monte representa la intimidad, la cercanía con Dios. Estaba orando. Qué importante para los que hacemos un trabajo dentro de la iglesia, un trabajo de un ministerio, nos enfoquemos que todo proyecto tiene que estar primero relacionado con la oración. Porque cuando tú no oras, cuando yo no oro, se hace imposible que veamos el poder de Dios. Jesús está en el monte, baja y ve que baja donde están sus discípulos. Están discutiendo con los escribas y la gente está rodeando. Hay un escenario muy incómodo. Hay un escenario donde hay una necesidad y que los discípulos no son capaces de poder resolver este problema. ¿Cuál era el problema? Un padre de familia tenía a su hijo, oigan bien, poseído por el demonio. Los discípulos, me imagino
en la impotencia no pueden hacer nada. Y eso crea una discusión, esa crea una incredulidad, esa crea una falta de fe en los que buscan el milagro del Señor. Jesús nos enseña la importancia primero de estar antes de realizar un trabajo, antes de servir, que el servidor del Señor tiene que tener un diálogo íntimo con aquel que lo ha enviado a realizar esa misión. Jesús lo da a entender la fuerza y la importancia de la oración en este texto. Oigan bien, él le preguntó, ¿de qué están discutiendo de entre la gente? Uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo. Y el muchacho echa espumarajo, rechina los dientes y se queda tieso. Hay una tremenda necesidad. Este padre de familia está pasando un problema con su hijo. Lo trae. Pero pongamos atención cuál es el trabajo del demonio. El trabajo del demonio es callar a aquel que Dios ha creado para que puedan tener un... Perdón, hermano. Para que no pueda hablar. El trabajo del diablo es para que el que quiera hablar, callarlo. El trabajo del diablo es derribar, tirarlo al suelo, verlo derribado, verlo derrotado a la misma creación de Dios. Ese es el trabajo del diablo. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos hijos adolescentes, tenemos hijos ya mayores de edad, y nos hemos llevado alguna experiencia con algún hijo o alguna hija que de repente nosotros le pudimos haber enseñado principios buenos, el camino del Señor, pero como el diablo, el trabajo de él no es ver feliz al hombre. El trabajo del diablo es ver derribado e infeliz al hombre, al cual Dios lo creó para la eterna felicidad, para que fuera feliz. Lo derriba, lo calla y lo hace que se vea destruido en sí el hombre. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, tú como padre de familia, de repente te hablaron de la escuela, que tu hijo no está llegando a clase? Y cuando tú vienes y te das cuenta que tu hijo no está yendo a clase es porque está metido en drogas, porque tu hija tal vez se está prostituyendo, o porque cayó en el alcoholismo. Ese es el trabajo del demonio. Y lo hace ver infeliz al hombre. Este padre de familia acudió a los discípulos. Los discípulos no pueden con este espíritu que ha callado y tira al suelo al muchacho. Pero queremos centrarlo en lo que Dios viene a hacer con el hombre que un día se ha dejado poseer por el demonio. Sigamos leyendo. Dice, les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? La incredulidad es un impedimento, amados hermanos. Cuando en una familia, en un matrimonio, en una sociedad que cada día más va cerrando el corazón, es un impedimento para que puedan tener la libertad que Dios quiere darle al hombre. Dios ha venido con su Hijo a dar la libertad del hombre. Pero al pecar, el mismo pecado ata al hombre. Al pecar, amados hermanos, se ha sometido a las cadenas, a la esclavitud del mismo demonio. ¿Cuántas veces ha pasado eso? La incredulidad. Qué triste ver, amados hermanos, en el día de ahora, que podemos tener a Jesús sacramentado en el cuerpo y la sangre del Señor y todavía seguimos atados a los vicios, todavía seguimos atados a las drogas,
Todavía seguimos atados, amados hermanos, a la imposibilidad de hablar con el Señor. Nos tiene mudo el demonio. O nos puede estar teniendo mudo el demonio. Qué triste ver a un hombre y a una mujer, amados hermanos, lleno de incredulidad, que no creen en el Señor. Jesús les reprocha y les recrimina a la gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Es que muchas veces, amados hermanos, la misma atadura del pecado no nos hacen ver el poder de Dios. Jesús dice: tráiganme el muchacho, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, se puso a retroceder. Es que el poder de Dios es más grande, es más fuerte de cualquier cosa que te estés pasando. Solo pídele al Señor en este momento que abra tus ojos, que abra tu corazón a la luz de la fe. Porque esto no se puede hacer si usted no abre el corazón de la fe. Porque la fe es capaz de dar fortaleza a la oración, de dar fortaleza al sacrificio que podamos estar haciendo. Pero sin fe es imposible que puedan ver realizado este milagro. Dice que Jesús les pidió que lo trajeran. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño. Mire, ¿desde cuándo estaba poseído este muchacho? Desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. El demonio quiere acabar con tu familia. El demonio quiere acabar con tus hijos. El demonio quiere acabar con tu matrimonio. El demonio quiere acabar en sí, contigo mismo, para que puedas someterse y estar sumergido a él. Pero hay una buena noticia. Si tú acudes al lugar, amados hermanos, al lugar correcto, que es al poder de Dios, Dios libera al hombre. Pero se necesitan estas tres cosas que vamos a leer. Dice: por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Él le replicó: ¿qué quiere decir eso? Si puedes. Todo es posible para el que tiene fe. Oigan bien lo que dice Jesús. Todo es posible para el que tiene fe. Llámese enfermedad, llámese vicio, llámese depresión, llámese imposición de algún mal en tu vida, o atadura de algún mal en tu vida. Todo es posible, pero sin fe es imposible. Todo es posible. Si tuviera fe como un granito de mostaza, dice el Señor, tú le dirías a esta montaña: muévete y tírate al mar, y te obedecería. Pero se necesita la fe. En este tiempo donde el mundo se ha sometido al poder del maligno, debemos de pensar nosotros los cristianos, ¿qué nivel de fe tenemos? ¿Qué capaces somos de nosotros para enfrentar el poder del maligno con la fe? ¿Tenemos fe? Todo es posible, dice Jesús, para el que tiene fe. Y miren lo que va a pasar. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. 2. Primero, ser consciente que sin fe es imposible ver el milagro. Necesitamos fe en nuestras vidas. Segundo, revisarnos en este evangelio que estamos escuchando. ¿Qué clase de fe tengo yo? ¿Fe dominguera? ¿Fe nomás de milagros? ¿O fe centrada en el poder que solo viene de Jesús de Nazaret? Hay que ver si nos hace falta la fe que tenemos que hacer. Señor, creo en ti, pero auméntame tú la fe que aún me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu inmundo, sordo, yo te mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentos salió de él espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Es que a eso ha venido el Señor.
a tenderte la mano. El diablo te bota en ese vicio. El diablo te bota en esa drogadicción. El diablo te bota en esa depresión. El diablo te tira al suelo en ese problema que en este momento está pasando tu familia, tu matrimonio, tú mismo. Pero ahí la buena noticia es que Jesús no viene a ver tu estado crítico. Jesús viene a sacarte de ese estado crítico en el que te encuentras. Dice la palabra de Dios que Jesús, oigan bien lo que hizo Jesús, lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano. Jesús viene a fortalecer tu vida. Jesús viene a que ya no te quedes derribado, a que ya no te quedes hundido donde te tiene el demonio. Jesús viene a levantarte también, a que ponerte de pie. ¿Qué significa eso? Para que ahora que tiene la mano, que tiene la oportunidad de salir de ese vicio, de levantarte, puedas caminar ahora en otro camino, el camino de Jesús. Qué hermoso lo que el texto nos dice. Lo puso de pie. Jesús quiere que camines con Él. Jesús quiere que tengas una nueva vida, una nueva oportunidad de existir, pero ya no bajo la conducción del demonio, ya no bajo las cadenas del demonio, sino agarrado de la mano de Jesús. Y termina el texto diciendo, al entrar en una casa, sus discípulos, esto le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonio no sale sino a fuerza de oración y ayuno. Palabra del Señor. ¿Cuántas cosas pudiéramos ver nosotros en nuestra vida? Pero la oración que muchas veces hacemos y el sacrificio que debemos de hacer, no lo estamos haciendo. Voy a resumir el Evangelio en estas tres cosas. La importancia de la fe para el cristiano, para ver la gloria de Dios, la fuerza de la oración, pero también para que esa oración tenga fuerza hay que hacer un sacrificio, el ayuno. Y el ayuno, amados hermanos, no solo consiste en dejar de comer. El ayuno a veces puede ser el teléfono, que estamos todo el día en el teléfono y no somos capaces de abrir la palabra de Dios. Hay un ayuno que podemos hacer, que es el que a veces no queremos hacer. Salir del acomodamiento. Qué importantes las palabras en las cuales resume el Evangelio Jesús. No van a poder ver la gloria de Dios si no sea por la fe, la fuerza de la oración y la fuerza de la voluntad de hacer sacrificio, que es el ayuno. ¿Qué aprendemos, amados hermanos, de este Evangelio? ¿Qué aprenderíamos nosotros? Yo lo he resumido en 4 cosas fáciles. Número 1. Recordemos que el ayuno y la oración y la fe son medios para vencer los demonios. No se nos olvide. Fe, ayuno y oración son los medios, son las herramientas, son las armas poderosas para que los demonios se dobleguen y se vayan de cualquier persona que está siendo poseída. Número 2. Recordemos, la fe es necesaria para hacer la obra de Dios. Para hacer la obra de Dios. Si somos discípulos del Señor, ya no esperemos a vivir en la incredulidad. Creamos en el Señor. Jesús les dio a sus discípulos, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a ese monte, arrójense al fondo del mar, y Él les obedecería. La fe. Número 3. Pero también la oración nos ayuda a aumentar nuestra fe. El Padre le dijo en súplica, Señor, yo creo, pero aumenta lo que todavía me falta de fe. La oración, amados hermanos, ayuda a aumentar nuestra fe. 4. El cristiano debe ser fuerte, vigilante y militante. 3 cosas. Fuerte, vigilante y militante. ¿Por qué fuerte?
Porque el demonio está enojado y hay una razón. Porque Cristo vive en mí y a quien va a querer tenderlos al suelo o tirarlos al suelo son aquellos que andamos siguiendo al Señor. Pero hay que ser fuerte, vigilante. La vigilancia consiste en que tú puedas tener el discernimiento qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del demonio. Pero también militante. La militancia es que estés activo, perseverante en algo espiritual de Dios. Resumimos, debemos de confiar en el Señor, el Dios Todopoderoso que viene a fortalecernos, que viene a liberarnos. Pero también recordemos que el Señor es capaz de mover montañas porque Él tiene el poder. Y nosotros pidamos la fe si nos hace falta ese grado de fe. Alabado sea Jesucristo, amados hermanos, por siempre sea alabado. Queremos darles una buena noticia. Me la amanecí tan bendecido no solo con la vida, sino que me han avisado que el viernes que estuvimos compartiendo una enseñanza que se llama Los mandamientos de Dios son la vida para nosotros. Estuvimos compartiendo este mensaje y se pudo grabar ya en YouTube en vivo. Y esa es una alegría, porque era uno de los sueños que grabar en YouTube en vivo. Gracias, hermanos suscriptores. Gracias por los que se han estado suscribiendo a nuestra página de YouTube. Que Dios les bendiga, que Dios les recompense. Y decirles que ustedes son parte del equipo de evangelización. Porque si en esta plataforma no hubieran suscribido este número de hermanos, no hubiéramos podido grabar en vivo. Y gracias al Señor que ha tocado sus corazones para que ustedes se suscribieran. Y aquí no vamos buscando rating personales. Lo que nos alegra y que me emociona es que todos podemos evangelizar de una manera y otra, hermano. Así que gracias, hermano, de los que se han suscrito a nuestra página de YouTube, de los que comparten también en nuestro Facebook personal. Gracias, hermano. Que Dios les recompense, que Dios les bendiga. Y recordando, todos somos y estamos llamados a evangelizar. Gracias, hermano. Y adelante, a seguir evangelizando. Paz y bien.